Bueno, buenas tardes. Esta semana vamos a trabajar sobre enfermedades olvidadas. Un poco el concepto, y se han manejado dos, en realidad, el concepto de enfermedades olvidadas o desatendidas. Realmente, la pequeña diferencia es que cuando hablamos de enfermedades olvidadas, hablamos de enfermedades que no están, digamos, en la agenda de los países, en la agenda de los que producen nuevos diagnósticos, nuevos tratamientos. El concepto de desatendidas es que alguien no las está atendiendo. ¿Sí? No puedo olvidar algo, pero aquí el concepto es, hay una responsabilidad de los países, de las instituciones para no atender estas enfermedades. Y aquí entra un grupo grande de enfermedades. Algunas de ellas, no todas, pero algunas de ellas son parasitarias que tienen como un aspecto que afectan principalmente a población de bajos recursos, más que todo en población rural, más que todo en países de bajos ingresos, y esto es parte de la razón por la cual no hay mucha atención, en la medida en que en términos de desarrollar, por ejemplo, nuevos diagnósticos o nuevos tratamientos, no hay mucho interés. O sea, muy distinto a lo que ha venido pasando, por ejemplo, con el COVID, donde se ha desarrollado muchas opciones de tratamiento, por lo menos se han probado más de 100 tratamientos y más de 100 vacunas. Lo que tenemos con estas enfermedades es que, y lo vamos a ver, es todo lo contrario, o sea, hay muy poco, inclusive casi no escuchamos hablar de ellas o pensaríamos que ya no existen, pero la realidad es distinta. Lo otro que es importante es que realmente se requieren intervenciones que no son solamente contar con un medicamento, sino intervenciones mucho más integrales, que tienen un componente de prevención, de lucha contra vectores o mejora las condiciones de vivienda, por ejemplo, para ciertas enfermedades, lo que hace más complejo las intervenciones en ellas. Aquí hay una lista que no es completa, pero es dentro de lo que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud han priorizado para una campaña o para candidatas a ser eliminadas en el 2030. Tenemos de un lado las enfermedades parasitarias. Aquí estaría el paludismo, por ejemplo, como una enfermedad parasitaria importante, ¿sí? Y estaría la enfermedad del sueño y está también la enfermedad de Chagas dentro de este grupo de enfermedades donde es un parásito el que afecta la sangre, ¿sí? Tenemos algunas enfermedades que son transmitidas por vectores como los mosquitos. Aquí estaría la chikungunya, está pues el paludismo entra también aquí transmitida por vectores. Tenemos el dengue que no está en esta lista porque aunque sí se considera una enfermedad olvidada, no hay una perspectiva de eliminación a corto plazo, digamos, a 10 años. Hay algunas que son viejos conocidos, por decir así, y que paradójicamente todavía, a pesar de que existen tratamientos relativamente eficaces, lo tenemos como problema. Entre ellos, pues las lombrices, ¿no? O sea, el mintiasis intestinales, la tenia, que son enfermedades, como les digo, que tienen tratamiento efectivo, económico. Sin embargo, todavía, por las condiciones principalmente sociales en regiones rurales, todavía sigue siendo importante. Hay otras, como por ejemplo la filariasis, que también es transmitida a través de un vector, ¿sí? Y que genera lo que se llama la elefantiasis, que es el daño de los ganglios linfáticos que llevan a que la persona tiene, sobre todo piernas, pero puede afectar manos, otras partes del cuerpo, con grandes edemas que genera un fenómeno de discapacidad. Yo vi muchos casos de elefantiasis y de filariasis linfática en Papúa Nueva Guinea, por ejemplo. Es una zona
de una alta prevalencia de esta enfermedad. Tracoma, que es una infección que afecta a los ojos y puede producir ceguera, es bastante frecuente, es una de las causas comunes de ceguera en África sobre todo. Oncocercosis, que por suerte se ha eliminado, pero recientemente en Colombia, pero sigue siendo una problemática importante en otras regiones, entre ellas Liberia, por ejemplo, donde uno ve muchas personas ciegas también debido a la oncocercosis. La lepra, que uno pensaría, bueno, y eso todavía existe, la verdad es que sí, y no solo existe, sino que en Sudán, por ejemplo, pude observar muchos casos de lepra y está aumentando el número de casos de lepra en un país como Sudán, por lo tanto, no está todavía claramente en eliminación. Ahora, por esta razón, la OMS, aunque ha hablado de eliminación también, eh, ve los grandes retos para eliminar. Hay algunos resultados interesantes, por ejemplo, en el caso de la oncocercosis, como mencionábamos, eliminada en Ecuador en el 2013, en Colombia en el 2014, o sea, esto en México en el 2015, eso es un avance importante en Latinoamérica con respecto a esta enfermedad. Algunos avances en malaria, en general la malaria viene disminuyendo a nivel mundial y viene disminuyendo la mortalidad, e igualmente pues hay países en el mundo que han eliminado la, la malaria, entre ellos pues en Jamaica, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Granada, Cuba, como países a destacar. Hay algunas acciones donde se ha logrado eliminar la transmisión vectorial activa, digamos. O sea, no eliminar totalmente, pero sí la circulación, digamos, activa, por ejemplo, en Paraguay, de la enfermedad de Chagas en Chile, Argentina. Entonces, sí hay algunos avances, ¿sí? El problema es que tenemos herramientas poco, por decir, modernas, eficaces para diagnosticar, tratar, prevenir estas enfermedades y hay poco investigación y desarrollo en estas mismas. Esto es un estudio relativamente antiguo, pero refleja esta realidad de que entre la investigación, digamos, de las nuevas moléculas, la mayoría se concentra en enfermedades como la hipertensión, la diabetes, enfermedades que afectan a poblaciones a nivel mundial, pero sobre todo, digamos, donde hay más interés o hay un mercado importante en poblaciones de altos ingresos, ¿sí? En realidad, alguna de la investigación para las enfermedades que les he mencionado no se ha hecho por investigación humana, sino por investigación veterinaria. O sea, uno de los medicamentos que se usa para la enfermedad de Chagas realmente es un medicamento que se descubrió en investigación veterinaria y luego se vio que se podría utilizar. Hay un medicamento que se usa hoy en malaria que se llama la artemisina, que viene pues de plantas de uso tradicional en China, ¿sí? Entonces hay realmente poco desarrollo de medicamentos o de investigación para medicamentos para este tipo de enfermedades y esa es la razón por la que hablamos de enfermedades olvidadas o desatendidas, primeramente porque hay poco desarrollo en investigación para ellas. Vamos a poner un ejemplo y de esa lista larga y esa enfermedad del sueño, ¿sí? Se calcula que hay más de 300.000 personas que están infectadas en África con esta enfermedad, con una mortalidad muy alta. La persona cuando comienza a tener síntomas, la mortalidad es casi del 100%. Y esto lleva a que haya 50.000 muertes al año por esta enfermedad. Es transmitida por la mosca tsetse
que hay principalmente en ciertas regiones africanas, y esta mosca no solamente ataca a seres humanos, pero también a ganadería, por ejemplo. Estas son regiones donde no se puede criar ganado, porque esta mosca eh, también los mata, ¿sí? Y básicamente lo que pasa es que afecta el cerebro y produce un trastorno. No es que produzca sueño, lo que produce es un trastorno en el sueño. La persona no puede dormir profundamente, no puede dormir bien y por lo tanto siempre tiene sueño, ¿sí? Como decíamos, en caso de no recibir tratamiento, es una enfermedad mortal. Por lo tanto, hay necesidad de desarrollar opciones de tratamiento, de prevención. Ahora, ¿qué tenemos? En lo que es prevención, existen algunas acciones, en concreto trampas, por ejemplo, para atrapar la mosca tsetse, y algunas recomendaciones del tipo de ropa que la persona usa cuando trabaja para reducir un poco el riesgo de ser picado por esta mosca. Sin embargo, solo Zanzíbar, que es una isla perteneciente a Tanzania, en África, ha podido realmente controlar esta mosca tsetse a través de una tecnología muy interesante. Lo que hicieron fue esterilizar por irradiación a los machos y lanzaron, digamos, una cepa, un grupo de machos en Zanzíbar que en la medida en que estaban estériles, rápidamente llevó a la eliminación de la mosca en estas zonas. Esto no se ha podido reproducir en otros lados. Zanzíbar es una pequeña isla. A nivel más amplio, esta tecnología de un lado es muy costosa y de otro no se ha podido replicar, ¿sí? Esta mosca tiene realmente cosas muy interesantes en la manera en que es capaz de perseguir y de captar sangre caliente y digamos, el aroma de una persona, pues, de donde hay sangre, porque estos son se alimentan de sangre, ¿sí? La mosquita del paludismo no se alimenta de sangre, usa la sangre para calentar sus huevos y es vegetariana. En cambio, esta mosca se alimenta de sangre. Y por lo tanto, siempre está en búsqueda de sangre. Como decía, puede ser una vaca, puede ser un buey, puede ser un ser humano. Existen dos medicamentos. El que más se estaba utilizando hasta hace poco es un medicamento derivado del arsénico muy tóxico, ¿sí? Por darles una idea, la inyección no se puede poner en jeringa plástica porque derrite la jeringa. O sea, hay que ponerla con jeringa de vidrio. Y tiene una mortalidad, el medicamento como tal tiene una mortalidad del 20%, que mata el mismo medicamento. Hay un nuevo medicamento que no es nuevo, pero que es nuevo para esta enfermedad, que es la eflornitina, medicamento complejo porque hay que ponerlo en suero, inyección por 14 días, sin embargo es mucho más efectivo. Como anécdota, la eflornitina se estudió para cáncer, no funcionó. Luego se encontró a las mujeres que le pusieron esta droga, que eliminaba el vello, el bigotico en las mujeres, y por lo tanto fue un boom, y todavía muchas cremas depiladoras y cremas que quitan los vellitos, que cuestan una fortuna, tienen este medicamento. Sí, la empresa que lo produce, la farmacéutica que lo produce, dijo: yo no puedo facilitarlo en África porque van a traficar con este medicamento. Sin embargo, luego de muchas negociaciones se logró un acuerdo, en este caso entre Médicos Sin Fronteras, la OMS y esta empresa, para que donara una parte de su producción para tratar esta enfermedad, y ha sido un acuerdo bastante efectivo en la reducción de esta enfermedad. Tenemos la tuberculosis, que
Hay quienes no la consideran olvidada porque hay programas, hay esfuerzos. Sin embargo, cuando se ven los resultados, en realidad estamos muy lejos de estar reduciendo de manera importante la incidencia de la tuberculosis en el mundo. ¿Sí? Cuando hablamos de 10 millones, entre 9 y 10 millones de casos eh, eh, por año, el año pasado, en el último reporte de la OMS, son 10 millones de casos que se reportan, ¿sí? Y con 1.5 millones de muertes debido a la tuberculosis en el año pasado, ¿sí? Entonces, en realidad es una infección oportunista que más personas mata entre pacientes con VIH. Sigue siendo una enfermedad que desde las épocas de Bolívar, que murió de tuberculosis, y desde mucho antes, de la época de las momias en Egipto, ha matado muchas personas y sigue matando muchas personas. En diagnóstico, todavía se sigue usando principalmente un examen que se inventó un señor muy bueno hace 125 años. O sea, hace 125 años era un gran logro de la tecnología tener este examen, pero no puede ser que todavía dependamos de este examen hoy en día. ¿Sí? Hay nuevas tecnologías de los últimos 10 años, tecnologías moleculares, que comienzan a llegar a los países un poco lento, pero que deberían reemplazar a la vaciloscopia, pero va muy lento ese proceso, en parte porque es costoso estas nuevas tecnologías. Los tratamientos, la mayoría de los medicamentos se desarrollaron hace más de 40, 50 años, ¿sí? Se deben tomar entre 6 y 9 meses, tienen muchos efectos secundarios y se ha generado mucha resistencia a estos medicamentos. De nuevo, ya comienzan a surgir algunas alternativas, algunos tratamientos nuevos con resultados muy interesantes. En lo inmediato no hay mucha posibilidad de reducir el tiempo, pero sí reducir el número de dosis, los efectos secundarios y aumentar la eficacia de los tratamientos. Estamos como en ese punto. Y los medicamentos resistentes, hoy en día todavía la mayoría de los pacientes reciben un tratamiento de 24 meses. Igual se pasó a tratamientos de 12 meses, pero tratamientos con inyecciones que tienen muchos problemas y pueden dejar a la persona sorda, a tratamientos actuales de 9 meses, mucho más seguros. Sin embargo, apenas están comenzando a llegar a la boca de los pacientes en la mayoría de los países. ¿Por qué es olvidada una enfermedad como la tuberculosis y lleva tanto tiempo con nosotros? Una de las razones es que solo 5% de las personas que sufren la enfermedad pueden pagar un tratamiento. Por lo tanto, va a depender de tratamientos, de un lado, gratuitos, subsidiados por los gobiernos o por organismos internacionales. No puede pensarse que dependa del pago que los pacientes puedan hacer, ¿sí? Y la mayoría de la carga de la enfermedad está en países de bajos ingresos. India, China son dos países que aportan de manera importante a la carga mundial de tuberculosis. Por lo tanto, de nuevo, hay poco interés financiero en desarrollar pruebas diagnósticas y tratamiento. Otro de las enfermedades que hay quien la define como olvidada, hay quien no, pero definitivamente el dengue, y pensando en Colombia, es claramente una enfermedad olvidada. Entonces, en América Latina, en el 2019, el año pasado, ¿sí? Se notificaron más de 3 millones de casos y aproximadamente 1.500 defunciones debidas al dengue. Ahora, de esos 3 millones de casos, solo la mitad, digamos, 43%, fueron confirmados por laboratorio, ¿sí? Y
más o menos el 1% se considera como un dengue grave. ¿Sí? El dengue es transmitido por un vector, el Aedes aegypti, que es como una mosquita, un zancudo, ¿sí? Y es un virus. Realmente son varios tipos de virus, varios genotipos serotipos, perdón, de virus, y en realidad es la exposición a varios serotipos lo que genera el riesgo de desarrollar un dengue hemorrágico. El dengue puede pasar como una gripa fuerte, sin mayor complicaciones, ¿sí? Con fiebre, dolor articular, dolor muscular, pero cuando ya desarrolla complicaciones como hemorragias, la mortalidad es muy alta. Si vemos la distribución de los casos reportados en las Américas desde el 99, en realidad venía siendo un problema, pero venía siendo un problema relativamente bajo en el número de casos y además, pero digamos, subiendo de manera sostenida, con excepción del 17 y el 2017-2018, donde hubo una disminución importante en el reporte de casos, pero una subida muy importante a nivel de las Américas y sobre todo en algunos países en el 2019. Ahora, si miramos dónde ha venido aumentando, Brasil aporta un número muy importante de casos en América Latina, seguido por México, Colombia y Nicaragua. Son como los países que más casos aportan. Y si miramos en temas de letalidad, es un poco distinto. Países con bajo número de casos, como Jamaica, tiene una letalidad, ¿sí? Más alta que los otros países aquí en la lista. Y hay otro país que preocupa tanto en su porcentaje de casos graves, que es Guatemala, como en su letalidad. En parte porque todos los serotipos 1, 2, 3 y 4 están circulando. Como les decía, no basta con que circule un serotipo, se requiere más de un serotipo para llegar a tener casos graves. ¿Sí? En el caso de Nicaragua, en realidad lo que se ha visto, lo que la hipótesis es que no se están diagnosticando los otros serotipos, pero deben estar circulando para tener una proporción de casos de dengue grave relativamente alto. Ahora, si recordamos la clase anterior, hablábamos de grupos etarios más vulnerables, niños y adultos mayores. En el caso del dengue, la mortalidad claramente se eleva en población de más de 60 años, pero especialmente en población de más de 80 años. Y estos son datos de Brasil, donde se puede observar claramente que es allí donde se concentran los casos complicados y la mortalidad por dengue. Si recuerdan el ejercicio que hicimos de dengue de canal endémico, tendríamos, este es el promedio de los últimos 5 años. Aquí en la línea amarilla sería lo esperado que ocurra, en este caso para el 2019 y 2020. Esto es lo mínimo que esperamos y esto es lo máximo que esperamos, ¿sí? Colombia desde primeras semanas y digamos desde la semana 14 del 2019 ha venido aumentando de una manera muy importante en el número de casos reportados, ¿sí? Que superan en mucho el canal endémico, digamos, el límite superior del canal endémico, y por lo tanto, pues se confirma una epidemia. En lo que va del 2020, aquí no está graficado, viene habiendo una disminución en el reporte, pero no necesariamente esto refleja una realidad. Hay una disminución en la mayoría de los reportes epidemiológicos en Colombia debido a que los sistemas de información y el personal está muy concentrado en el tema del COVID. Bueno, ¿qué hacer entonces
con respecto específicamente al dengue, ¿sí? De un lado, se debe hacer una vigilancia, sobre todo establecer unos laboratorios de referencia y unos puntos centinela que los existe en Colombia para dar seguimiento a, por ejemplo, los serotipos que están circulando el país. Hay que definir un plan de emergencia y hacerle seguimiento. Hay que trabajar en el control de vectores. En el caso del dengue, el mosquito el Aedes aegypti es muy inteligente, ¿sí? Por ejemplo, no hace ruido, ¿sí? El anófeles, que es el de malaria, te zumba en el oído y por lo tanto, cuando lo escuchas lo quieres matar. El Aedes es más inteligente, dice, no, si eso le molesta a los humanos, yo no zumbo, yo no hago ruido y yo me quedo en las piernas, me subo por las faldas, me subo por los pantalones y pico y nadie se da cuenta. Fuera de esto, no tiene hábitos tan nocturnos como el de la malaria, por lo tanto, la mosquitera no es una garantía de protección porque te va a picar a las 2, 3 de la tarde, o sea, no estás acostado, ¿sí? El otro tema es que a nivel de la cantidad de agua que requiere para multiplicarse es muy pequeña y por lo tanto una tapita de gaseosa, una llanta mal botada son suficiente espacio para multiplicar el dengue en una zona, en una región. Por lo tanto, es además un vector principalmente urbano, por lo tanto las epidemias pues aumentan el número de casos, porque malaria es principalmente rural y pues hay menos gente para infectar. Entonces, todos estos factores hacen que haya necesidad de trabajar mucho el tema de limpiar las casas, organizar los espacios, evitar los lugares de estancamiento de agua, que no son fáciles porque entran en un tema de cambio comportamental, que no es fácil. Hay algunas acciones de rociado, de fumigación, son relativamente efectivas, menos efectivas en el caso del dengue que en el caso de la malaria. De nuevo, las zonas son mucho más grandes, se ha probado usar como especies de cañones que van en carros para disparar, digamos, los insecticidas a nivel urbano, fumigación aérea. Sin embargo, todavía los resultados son muy pobres, como lo vieron ustedes en las cifras. El diagnóstico ha mejorado un poco, hay algunos exámenes rápidos para diagnosticar, todavía a muchas personas no se le hacen este tipo de pruebas y el tratamiento, ahí tenemos pocos avances. Es un virus, no hay un tratamiento, digamos, que mate el virus, por lo tanto, sobre todo es detectar tempranamente las complicaciones hemorrágicas y tratar la hemorragia, ¿sí? Que no es fácil. En prevención se han probado algunas vacunas, pero todavía no contamos con ninguna vacuna efectiva en el caso del dengue. Ahora, dentro de lo que se está haciendo, hay un compromiso político importante para luchar contra algunas de estas enfermedades y esta es una iniciativa de nuevas generaciones sin VIH, sífilis y hepatitis, o sea, y Chagas, perdón, o sea, evitar que se transmita de la madre al bebé. Donde más se ha avanzado es en VIH, se ha logrado compromisos buscando, digamos, hay un plan y hay una estrategia de eliminación de la transmisión materno-infantil de VIH, sífilis congénita, y hay también un plan de acción con respecto a infecciones de transmisión sexual. O sea, hay, digamos, un compromiso político importante con respecto a estas 4 enfermedades. Ahora, cuando vemos en términos de resultado, el tamizaje de VIH y de sífilis en las embarazadas es alto y se ha mantenido alto en los últimos 5 años, ¿sí? El tamizaje para Chagas es muy bajito. Pocos países reportan si lo hacen y los que reportan porcentajes muy bajos de tamizaje.
Bolivia, siendo un país con una prevalencia muy alta de Chagas, no llega al 20% el tamizaje en embarazadas. ¿Sí? En cambio, en VIH, estamos cerca del 80% de todas las embarazadas tienen una prueba, eh, pero esto ha venido aumentando, venía aumentando, digamos, ¿sí? En la detección de VIH. El tamizaje para sífilis ha disminuido, en verdad, comparado al 2011, donde había 74%, el 2017 fue 69% de tamizaje. Sin embargo, digamos, 70% de las mujeres embarazadas reciben una prueba, un examen para saber si tienen sífilis. A pesar de esto, la sífilis congénita está en aumento. Entonces, estamos hablando de 28.000 casos notificados en el 2017, en general una tendencia al aumento de los casos de sífilis congénita. Y esto es una desgracia, porque realmente la sífilis es una enfermedad igual, que conocemos de hace siglos, que Bolívar también la tuvo, que ha afectado, y volvemos a que había momias con sífilis, ¿sí? Tiene desde hace mucho tiempo un tratamiento totalmente efectivo y que no cuesta ni 1.000 pesos, ¿sí? De una sola dosis, y por lo tanto es inexplicable que sigamos teniendo sífilis. Y peor aún, sífilis congénita, o sea, que la madre le transmita a su bebé. El bebé puede nacer con problemas cerebrales, puede nacer ciego, ¿sí? Puede nacer con sífilis, y en este sentido es, eh, me cuesta entender la razón por la cual sigue en aumento la sífilis. Por ejemplo, en algunos estudios no solo se está hablando de un aumento, sino de un aumento importante, o sea, que se vienen duplicando las cifras de sífilis en el país, y que además hay, pero en la región, y que además hay una subreporte de esta enfermedad. ¿Qué explica que no se logre cubrir? O sea, si una mujer se hace su examen positivo, recibe un tratamiento, ¿por qué siguen haciendo tantos niños con sífilis? Vamos a insistir en cifras. Entonces, cuando miramos la tasa de incidencia de sífilis, el número de casos, tenemos un aumento muy importante en los últimos 10, 11 años, ¿sí? Podemos decir que pues, se está detectando más. Este sería un aspecto positivo cuando hablamos de sífilis. Cuando hablamos de sífilis congénita, no debería ser así. O sea, cuando hablamos de sífilis congénita, una vez que se trata a la madre, el bebé no nace con sífilis. El bebé nace con sífilis por una transmisión que ocurre en el momento del parto, porque la madre tiene una sífilis activa, ¿sí? Si esa madre tuvo un examen y esa madre recibió tratamiento a tiempo y no tiene la sífilis en ese momento, el bebé no va a nacer con sífilis congénita. Entonces, aquí en realidad no lo podemos leer como que hay mejor detección, ¿sí? Sí hay más diagnóstico, pero esto es un fracaso de la salud pública, claramente. Y de todas maneras, en parte hay unos estudios interesantes hechos, por ejemplo, en Colombia, una región como Buenaventura, es una de las zonas donde más sífilis congénita hay en el país. Lo que se ha encontrado es que a pesar del diagnóstico, el tratamiento a la pareja sexual es difícil, o a las parejas sexuales, lo que dificulta, o sea, involucrar al hombre no es fácil en estos procesos, ¿sí? Y entonces lo que ocurre son reinfecciones. O sea, la mujer le hicieron el diagnóstico, le dieron el tratamiento, le pidieron que
le dijera a su marido que fuera, el marido lógicamente le dice, yo no voy, eso no es mi cuento, es problema suyo, ¿sí? Ese tipo de realidades llevan a que no se rompa la cadena de transmisión, la mujer está infectada de nuevo y durante su embarazo y el niño nace con sífilis congénita. Entonces, hay todo un trabajo en términos de convencer de trabajar con las parejas. Hay todos unos retos en términos del tipo de diagnóstico, de pruebas de diagnóstico que se usan. Hay retos en el tipo de tratamiento también. O sea, hay una serie de retos y hay acciones que se deben tomar para eliminar, porque la sífilis congénita, eh, eh, recordando una frase que utilizaba la doctora Beatriz Londoño cuando fue ministra, es uno de los imperdonables, o sea, no debería existir un solo caso. ¿Qué se está haciendo cuando hablamos de enfermedades olvidadas? De un lado, pues los gobiernos tienen programas, no todas, pero digamos, miran cuáles son las más frecuentes y plantean programas. Hay iniciativas privadas, Fondo Global de Lucha contra la Malaria, la Tuberculosis, el SIDA, CHAI, la Clinton Health Initiative, que está concentrado sobre todo en enfermedades olvidadas, PEPFAR, que está más concentrado en VIH. Entonces hay algunas iniciativas privadas, hay ONGs que prestan servicios, atienden pacientes con estas enfermedades, impulsan cambios también. Hay algunas empresas farmacéuticas, por ejemplo, que han hecho donaciones. Mencionábamos la donación para enfermedad del sueño, esto es de Sanofi. Otras de precios reducidos, en Novartis, por ejemplo, pues, ha vendido a precios reducidos sus medicamentos para malaria, los medicamentos que tienen, artemisina. Roche ha hecho transferencia de tecnología para la producción de uno de los medicamentos de Chagas en Brasil, ¿sí? Entonces hay algunas acciones por parte de la industria farmacéutica, no tanto en investigar, pero por lo menos en hacer más asequible la tecnología en estos países. Y hay algunas iniciativas de investigación y desarrollo. El Fondo Global es una de las, digamos, iniciativas público-privadas más grandes en este momento. ¿Sí? Está muy concentrada en temas de SIDA, tuberculosis y malaria, aunque ahora ha venido entendiendo la importancia de trabajar un tema más integral de atención primaria, acceso a servicios, salud, eh, acceso universal a la salud. Invierte en este momento aproximadamente 14.000 millones de dólares por año en más de 500 programas en 140 países, o sea, es muy importante. No tiene equipos en cada país, ellos tienen un equipo, digamos, centralizado en Suiza, y luego lo que tienen o lo que buscan es que los países se organicen internamente y haya una representación o un grupo que va a presentar las propuestas de una manera nacional y luego un receptor principal, un líder dentro de ese grupo que se compromete en usar los recursos y en compartir los recursos con los diferentes actores. Este mecanismo les ha funcionado bastante bien. Ahora, uno de los problemas es que muchos países, solo mencionar el caso de Guatemala, Guatemala tiene un presupuesto de 23 millones de quetzales para tuberculosis, de ellos 17 millones dependen del Fondo Mundial, de ayuda internacional. Por lo tanto, esto es un problema porque además pues estos fondos no van a durar eternamente. ONGs, como decíamos, prestan servicios directamente, hacen campañas para mejorar el acceso a estos tratamientos, demuestran que es posible. Por ejemplo, cuando se comenzó a tratar pacientes de VIH en África, en la mayoría de los países, digamos, de altos ingresos, no se creía posible que se pudiera realizar por lo complejo de la tecnología y lo costoso de los medicamentos. Se ha demostrado que sí es posible. Visibiliza las víctimas del olvido. Por ejemplo, hay un material muy bonito sobre Chagas
desarrollado por Médicos Sin Fronteras, y hace campañas para buscar, por ejemplo, una reducción en los costos de los medicamentos, ¿sí? Esto por el caso del VIH, por ejemplo. En el caso de malaria, Médicos Sin Fronteras, cuando hubo necesidad de hacer cambios en los tratamientos, hizo campañas muy importantes. De un lado, análisis de la resistencia en países, luego campañas en otros países para cambiaron primero ellos en sus proyectos, pero luego para buscar cambios a nivel nacional, y hoy en día todos los países tienen tratamientos más efectivos, al mismo tiempo más costosos también, pero más efectivos, y el costo, por darles una idea, un país como Etiopía, que puede tener 2, 3 millones de casos de malaria por año, el costo del medicamento anterior, que era la cloroquina, pues era 10 centavos por tratamiento, 10 centavos de dólar, ¿sí? Entonces, pues el país hace una cuenta de $200.000, estamos. El costo de los tratamientos derivados de la artemisina está alrededor de $10 por tratamiento, 10 a $20 por tratamiento. Por lo tanto, ya los países tienen que hacer cuentas de 20, 40 millones de dólares, que supera el presupuesto total del Ministerio de Salud en Etiopía, ¿sí? A través de campañas se logró que Novartis redujera el precio de estos medicamentos para venderse en África a $2 por medicamento. Sigue siendo 10, 20 veces más caro que la cloroquina, pero efectivamente más asequible, y hoy en día es una realidad en todos los países de África y América Latina y Asia, estos medicamentos. Hay una iniciativa que se llama DNDi, que es una iniciativa para enfermedades olvidadas, que involucra mucho trabajo sur-sur, que es muy interesante. Ahí está centros de investigación de Brasil, de Sudáfrica, de Tanzania, de Tailandia, de India, y en general son centros que vienen aliándose también con el Instituto Pasteur y otras organizaciones para desarrollar medicamentos, y también aquí hay una participación importante de universidades. Esto está concentrado en enfermedades olvidadas y en desarrollar nuevos tratamientos para enfermedades olvidadas. Han tenido resultados muy positivos en varias enfermedades, malaria, una de ellas, pero Chagas, leishmaniasis, etc. Y aquí el DNDi está concentrado en enfermedad del sueño, en leishmaniasis, en enfermedad de Chagas, en filariasis, sobre todo lo que es la ceguera de los ríos, ¿sí? Micetoma, presentaciones pediátricas para VIH, hepatitis C, donde igual un costo en Estados Unidos, el costo de un tratamiento de 3 meses de los nuevos medicamentos de hepatitis C está alrededor de $100.000, mientras que a través de negociaciones se han logrado, y a través de producciones en Egipto, por ejemplo, y en Tailandia, se ha logrado una reducción muy importante. Entonces, 100.000 es el costo, sigue siendo el costo en Estados Unidos, alrededor de $10.000 por tratamiento en Brasil, y hoy en día Egipto lo está negociando a $600 tratamiento. Entonces, esto genera muchos debates, de todas maneras, de cómo pasamos con la misma droga producida por la misma empresa farmacéutica a que un medicamento cueste $600 a $100.000. Y tienen un componente de resistencia antimicrobiana, que también es un tema emergente. Hablamos de enfermedades olvidadas, es cierto, huérfanas, que son más enfermedades de una prevalencia muy baja, ¿sí? Y el otro concepto es enfermedades emergentes, y la resistencia antimicrobiana es algo muy importante a nivel mundial. Vamos a hacer una tarea que tiene dos partes. De un lado, vamos a entrar en este link y vamos a escoger alguna de las enfermedades que están listadas allí, y vamos a buscar información de cómo se define esa enfermedad,
quién la produce, cómo se diagnostica, cómo es el tratamiento, cuáles son los factores de riesgo sociales o ambientales y que existe a nivel de prevención. Y la segunda parte de esta tarea es proponer una intervención efectiva para reducir sífilis congénita en Colombia. Como les digo, me preocupa ese tema, entonces los voy a involucrar a ustedes también. Bueno, nos veremos dentro de 15 días.